Hola, mm, aquí nuevamente desde Vigo, 7:31 y hoy quiero hablar, como siempre, hacer un salto porque a medida que vamos viendo cómo se han ido desarrollando las diferentes fuentes del lenguaje y del arte del siglo XX, esos lenguajes que van a marcar el arte del siglo XX, siempre me gusta adelantarme un poco para que vean cuán importante ha sido este lenguaje para otros creadores que surgen después y que van a marcar una impronta importante dentro del lenguaje de su tiempo. Y generalmente he ido escogiendo figuras muy representativas y en este caso mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque es curioso, pero es cierto que en los libros, por ejemplo, más conocidos de la historia del arte, como Gombrich, ninguna mujer aparece eh, de alguna forma representada, ni siquiera relatada. Es así que nos resulta muy curioso porque hoy vamos a hablar de una figura de un atractivo especial y de una gran fuerza y de una gran potencia, tanto como mujer como artista, que es Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka ha tenido o tiene la gran, no sé si desgracia o, eh, o pudiéramos decir, mmm, o la gran bondad de que ha sido despreciada tanto por los críticos hombres como ha sido cuestionada siempre por todas aquellas historiadoras que han intentado trazar un esbozo desde la postura del feminismo. Tamara de Lempicka nunca fue feminista y tampoco hay acierto con lo que plantea una de estas historiadoras en un texto que escribe de que Tamara de Lempicka fue despreciada porque justamente no se dio al lenguaje de vanguardia que en ese momento estaba en boga y que los vanguardistas, o sea, estamos hablando de todo lo que llevamos hablando hasta hoy, realmente despreciaban todo aquello que no fuera lo que ellos realizaban. Con esto tratan de justificar, por una parte, echar balones fuera y decir que son los propios artistas de vanguardia quienes no propiciaron que Tamara de Lempicka en su tiempo tuviera el éxito que se merecía, porque además Tamara de Lempicka, como van a ver, sí va a usar dentro de su lenguaje un cubismo ya muy refinado, mezclado con el art déco. Y segundo, porque entonces, ¿qué sería de María Blanchard, que se sumó a esa vanguardia y que también fue completamente eliminada? Yo pienso que todo parte de actitudes más que nada sexistas por ambas partes, o sea, por aquellos historiadores que han llevado la historia del arte solo desde un punto de vista canónico masculino o patriarcal, pero también hay mucha culpa de el feminismo en mujeres, como es el caso de Tamara de Lempicka, y como se puede decir también existieron en mujeres como Maruja Mayo, simplemente porque eran mujeres que no se apegaron a ningún movimiento y que fueron capaces de crear su propia persona, su propia personalidad femenina, escogieron otros baluartes y en definitiva sí dieron al arte mucho, mucho de sí.
yo creo que existe un gravísimo error con esto. En el caso de Tamara de Lempicka, yo tuve la oportunidad de ver en Vigo, en Vigo se hizo una gran exposición antológica de toda su obra, más sus objetos personales. Vigo fue la ciudad que se eligió porque tenía en ese momento el museo, y no fue en el de arte contemporáneo, fue en el museo, lo que aquí se llama la Casa de las Artes, que por su construcción, por sus escaleras, por todo, era el más apropiado para dar el ambiente de cómo vivió y cómo fue Tamara de Lempicka. Ahí estaba su salón, sus muebles, distintas partes, su dormitorio, más vídeos, obras. Bueno, era una exposición que ascendía y cada vez tenía muchísima más calidad. Y yo conocía a Tamara de Lempicka, siempre me gustó, bueno, la conocía como artista, siempre me gustó, me pareció una propuesta muy irreverente por muchas cosas. Y sencillamente no se ha nunca, eh, aparte, por su personalidad y por su obra, también ha sido rechazada justamente por el feminismo. Tamara de Lempicka se ha sido acusada de divismo. Tamara de Lempicka se ha llegado a decir, bueno, ¿quiénes coleccionan hoy su obra? Bueno, gente como Madonna, la Streisand, ese tipo de gente, o sea, ese tipo de gente, porque nunca han dado un valor real a la obra de esta gran mujer. Creo que eh, en este sentido se ha manipulado mucho a Tamara, y se ha manipulado mucho su obra y su postura. Tamara de Lempicka podríamos decir que es una de las grandes artistas del siglo XX, que sí va a tomar de las vanguardias, simplemente que ella pretendía en su obra reflejar otras cosas, otro universo, otro mundo, y trabajar como fue el caso de Paula Rego, es el caso de Paula Rego, otro tipo de fisionomía y otro tipo de atractivos que para ella formaban parte de su personalidad e indiscutiblemente de su vida. Es cierto que Tamara de Lempicka, como pudieron ver, fue siempre se mantuvo en esa posición de diva, ¿m? Hasta cuando pintaba, tenía esa mirada ensoñadora, ese pelo rubio, ¿m? Y ya después, más adelante, cuando ella se instala en Hollywood, que compra la gran mansión de Vidor, el director, pues continúa con esa postura de mujer divina, ¿eh? De diva de cine. Realmente ella nunca hizo cine, eh, siempre pintó, y pintó bien. Realmente creo que es una de las grandes artistas eh, de este siglo. Es curioso porque yo comprendo quizás que para un mundo pacato como en el que vivimos, la obra de esta mujer es una bomba de relojería, y para el mundo en que ella nació, otra más, otra bomba peor, ¿no? Pero sin embargo, lo que más curiosidad me da, y incluso lo que más me molesta, es justamente la postura de las mujeres que han estudiado a Tamara de Lempicka. ¿Por qué? Porque la han enfocado, repito, desde una historia feminista. No se acaba todo investigador, sea hombre o mujer, de meterle en la cabeza que artista es artista independientemente de cuál sea su sexo. Y yo creo que Tamara de Lempicka marcó una gran diferencia con respecto a los artistas de su tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente se convirtió en eso que llamamos una mitología individual,
con una personalidad extraordinaria en su obra, con una fuerza grandísima en su obra. De hecho, el Pompidou tiene obras de Tamara de Lempicka, y casi todos los museos tienen obras de Tamara de Lempicka, porque realmente el poder de su obra es infinitamente grande, y también es infinitamente grande para buscar una postura como artista, como mujer, sin tener que recurrir a ningún discurso de tipo feminista. O sea, que así como la ignora Gombrich, que es el gran historiador del arte de todos los tiempos, con su gran tomo de historia del arte, que ahora volvió a salir revisado, y si tampoco incluye mujeres. Hay que esperar a Whitney Chadwick, que hace una historia de la mujer en el arte, desde los comienzos hasta hoy. Es también cierto que para nada fue una artista rechazada por la vanguardia, absolutamente para nada. Porque, repito, entonces, ¿qué hubiera pasado con María Blanchard y con Susan Vallendon? Que tampoco aparece, cuando fueron artistas que sí estuvieron ahí. Entonces, vamos a ver un poco cómo es y quién es Tamara de Lempicka. Mucho se discute, y también en desacuerdo estoy con este artículo que me leí sobre ella, de, de esta presunta crítica de arte o historiadora, donde dice que Tamara de Lempicka realmente no nació en Polonia, sino que nació en Moscú, que siempre evitó hablar de su fecha de nacimiento y de su lugar de nacimiento, porque su madre era polaca y se había casado con un judío en Alemania. Realmente Tamara de Lempicka puede haber nacido en Moscú, pero toda la educación o la formación de Tamara de Lempicka es en Polonia. Tamara de Lempicka era polaca, pero aún así, siendo su madre polaca y habiendo ella nacido en Moscú, por la forma de nominar que tienen los rusos en los apellidos, el nombre de su madre hubiera estado por encima de cualquier categoría del nombre que pudiera llevar su padre, porque es así como se denomina o como se nombra o como se llevan los apellidos en Rusia. Otros dicen también que Tamara de Lempicka escondía su edad porque ella siempre fue una diva, una mujer que potenció mucho su sensualidad y su belleza, y que por tanto envejeció mal, y que prácticamente ella muere en México, en Cuernavaca, eh, en 1980, hacia donde se retira. Y realmente yo he visto fotos de Tamara de Lempicka de sus últimos tiempos, y realmente no fue una mujer que envejeció mal. Nunca se escondió como Greta Garbo, ni intentó no ser vista. Ella continuó trabajando en México hasta el final, y simplemente envejeció, pero siempre mantuvo ese japón, ese glamour, esa elegancia que la caracterizaba, y ese toque de sensualidad y feminidad no la abandonó nunca, nunca. Repito, es muy imprecisa su fecha de nacimiento. Se calcula que haya sido entre 1894 y 1898, más o menos por ahí, y muere en los 80 en Cuernavaca, o sea, muere mayor, muy mayor. Tamara de Lempicka es cierto que vive en Moscú durante un tiempo. Además, ella, al pertenecer a una familia de gran opulencia,
pues cuando se produce la Revolución Rusa, ella es considerada una contrarrevolucionaria y se exilia en París en 1918, donde se instala a vivir y empieza a realizar su aprendizaje artístico. Y es justamente en los primeros años, primeros 20 años de su estancia en París, donde ella va a triunfar y a conocer el éxito, aunque se dice que es eh, en el país, que es en Estados Unidos, en el país que ella se instala una vez llegada la Segunda Guerra Mundial, eh, donde ya no se le va a prestar atención. O sea, hay una gran contraposición de ideas, porque si ella triunfa en París, en los primeros 20 años de París, es obvio que la vanguardia la acepta, es obvio que la vanguardia la incluye, es obvio que los galeristas se fijan en ella, es obvio que su pintura sorprende, porque incluso Picasso menciona la obra de Tamara de Lempicka como una obra singular, donde hay una evolución del cubismo hacia una fase sensualista. Y la equivocación de la vanguardia parte porque la investigadora dice que la vanguardia rechazaba todo lo que no era figurativo, cuando acabamos de ver muchísimos casos y muchísimos cuadros de cubismo donde realmente lo figurativo está, porque vuelvo y repito, no se trata lo abstracto, no se trata ya de la figuración o la no figuración, sino únicamente se trata de otro concepto de lenguaje, de otro concepto de composición, de un lenguaje nuevo que aportaba aquello que el artista sentía como importante y que sentía desde su interior. Pues Tamara de Lempicka, que era una mujer sensual, que era una mujer sexual, que era una mujer adicta a muchas cosas, pues también reflejó en su obra lo que sentía y lo que hasta cierto punto ella veneraba y practicó a lo largo de toda su vida, porque si algo tiene Tamara es que jamás pintó nada sobre lo cual ella no hubiera sentido atracción, sobre lo cual a ella no le hubiera movido el interior, y obviamente lo expuso con la intención de, más que de epatar, de que muchas personas, muchas mujeres se sintieran identificadas con su forma de ver el mundo. Es verdad que Tamara de Lempicka siempre vivió una vida, podríamos decir, hasta cierto punto lujosa. Y en los momentos en que quizás su opulencia monetaria no era tan grande y sus ventas no eran tan grandes, pues siempre intentó mantener un estilo de vida alto a ojos de la sociedad. Pero eso es algo que no es para nada rechazable, ni es algo que tiene que ver absolutamente con su obra, porque eh, yo creo que una cosa no tiene nada absolutamente que ver con la otra. Yo hablé muchísimo de Maruja Mayo. Maruja Mayo se exilió y Maruja Mayo no pasó trabajo. Maruja Mayo tuvo un buen sostén, su obra se vendió y vivía de su obra, vivía de lo que hacía, era querida y considerada, y también, a pesar de que no era de una gran belleza como Tamara, sí que mantuvo también su posición de diva, de cine a lo Pola Negri, podríamos decir. O tenemos el caso de Kiki, ¿no? Una gran mujer que participó de la vida de una forma verdaderamente esplendorosa, o sea, envidiable. Pero el feminismo cada vez estrecha más el embudo de la mira y pretende que para que una artista sea grande o contribuya a la historia del arte, debe incluir en su obra una serie de demandas estereotipadas, ideológicas,
y una serie de discursos obsoletos y faltos de cualquier sentido que, eh, que obviamente son ellas mismas quienes dejan fuera a muchas mujeres. Y en este caso se deja fuera a Tamara de Lempicka porque Tamara de Lempicka fue una mujer que al emplear el Art Deco emplea ese decadentismo de lenguaje, un decadentismo burgués, pero con una fuerza impresionante en su obra, que vamos a en breve conocer. Esta es ella pintando al que fue su marido, el varón Gabriel, reconocido homosexual de su época, pero que le permitió en un momento determinado, en el año 33, adquirir, bueno, este realmente es Rolf Kofner, del que ella hereda el título de baronesa. Tamara de Lempicka era baronesa y el apellido de Lempicka, que no le pertenece a su familia, lo hereda de un matrimonio anterior que va a tener con justamente con un polaco, Tadeo Lespiski, también un gran acaudalado, y va a tener con él una hija en 1921. Con este varón, ella se convierte en la baronesa, título que eh, llevará siempre y que tanto le gustó usar. Es con su primer marido con quien ella escapa a París en el 18 y después se instalará en Estados Unidos cuando ya comienza el tema de la persecución de los judíos. Por eso digo que Tamara de Lempicka era polaca, o sea, no hay duda, y además de polaca era judía, no era moscovita, era judía, polaca. ¿Mm? Y como ocurrió, muchos de estas personas que presentaban estas características y además no estaban a favor de Hitler, porque Hitler va a declarar contra su arte, contra el arte de Tamara de Lempicka, pues tiene que salir obligatoriamente del contorno alemán, que se extendía, como siempre, como imperio, y de todo el entorno que ponía en peligro su vida en esos momentos. Por una parte, Tamara de Lempicka era perseguida eh, por todo lo que era el sistema ruso o el sistema soviético, porque se decía que su marido había pertenecido a la policía secreta zarista, y por otra parte también al mismo tiempo era perseguida por el nazismo, el nacionalsocialismo, porque se consideraba una traidora, y además de una traidora se le consideraba judía, polaca, con lo cual decadente. No me extraña que Tamara pues adoptara la postura de una diva, no me extraña que le gustara tener un título nobiliario, y no me extraña para nada que se haya refugiado en una vida de opulencia, porque quien tuvo la oportunidad de hacerlo lo hizo, y eso no significa absolutamente nada, ni va en contra para nada de su obra. Eh, es curioso esta vida de Tamara. Vamos a vamos a empezar con algunas obras a medida que vamos viendo. A Tamara se le ha incluido en un saco donde también está Baltus, Deika, Delbos, Gabriel, Einer, Susan Valedón, Remedios Varo, o sea, en toda una serie de personas, hombres y mujeres, que supuestamente no se sumaron al vanguardismo. Y es curioso porque justamente en Bretón, o sea, cuando hablamos de Remedios Varo,
automáticamente nos viene a la mente Frida Kahlo. Y sin embargo, Frida Kahlo es llamada por el movimiento surrealista por su obra. O sea, ¿y qué hay más surrealista que la obra de Remedios Varo? Porque Remedios Varo no es convocada. O sea, existe una gran propagación de esta idea que justamente se emite para hacer que la obra de Tamara de Lempicka caiga en, en un picado, en un olvido, y culpar a los historiadores hombres, a los hombres de la vanguardia, porque evidentemente estamos viendo que en el principio toda la creación está realizada por hombres, pero al mismo tiempo había mujeres trabajando, y Tamara de Lempicka en los primeros años del siglo XX, o sea, los primeros 20 años del siglo XX, Tamara de Lempicka labora en París. O sea que no es alguien ajeno a, mm, a lo que es la conformación de la propia vanguardia, y todos se pasan la pelota y comienzan a hablar de la vida privada de Tamara de Lempicka, cosa que realmente eh, es decepcionante. Incluso esta autora, esta feminista, llega a decir que a Tamara de Lempicka, eh, las historiadoras del arte anglosajona, que son las primeras en investigar su aportación al punto de vista, desde el punto de vista del arte, porque, y al mismo tiempo, tenían, rescataban a aquellas mujeres que hacían una oposición a la sociedad patriarcal, al poder y a las formas culturales, y se dedicaron a analizar mujeres y a analizar los lenguajes artísticos ejecutados por estas mujeres. eh, Deberían ser siempre progresistas y trabajar en favor de los derechos de la mujer. Pero para Tamara de Lempicka, el feminismo y el progresismo eran conceptos ajenos a sus intereses. Siempre lo fueron hasta el final de su vida. Respecto al feminismo, sencillamente ella lo ignoró, lo ignoró. Y se centró mucho además en la parte comercial y legitimadora de su obra. Y para eso ella decía que en su caso específico, ella recomendaba recurrir a la seducción de la feminidad en el caso de que se tuviera esta seducción. No sé qué pasa. Que se tuviera esta posibilidad de seducir, y que a través del atractivo se podía atraer a tanto a hombres como mujeres, y a través del buen gusto, a través de la invitación a una buena exposición, con todos los refinamientos que se tenía a mano, pues se podía convocar a personas que tuvieran poder adquisitivo y el suficiente buen gusto y la suficiente preparación cultural para ser seducidos no solo por la anfitriona, sino por la obra que esta anfitriona estaba pensando, que estaba realizando, perdón. Incluso se habla que su amigo Víctor Contreras, al final de sus días, le pregunta y sobre esta cuestión que ella supuestamente explicó en su momento, y ella contestó que es difícil ser mujer en este mundo y que para sobrevivir hay que usar el cuerpo y la sexualidad, cosa que por supuesto a las feministas se les cruza la cabeza y no entienden la postura de una mujer que, como Isadora Duncan, sedujo también, no solo por la maestría
con que bailaba, y Tamara no solo por la maestría con que pintaba y los temas que pintaba, sino porque era una mujer seductora, muy seductora, con mucho rumor a su alrededor, con mucha verdad abierta a su alrededor, y que convocaba obviamente a, y sin hipocresía, abrir los apetitos de cualquier tipo eh, que pudieran tener en ese momento, no solo lo que gustaban del arte, la cultura y los intelectuales del momento, sino todas aquellas personas que en el fondo somos todos, porque todos los que participamos del arte, de la intelectualidad, de la cultura, tenemos un imaginario, como dice una amiga mía, un imaginario, y tenemos un imaginario mórbido, ¿no? Hasta cierto punto perverso. Pues ese mundo sin hipocresía fue justamente el que reflejó Tamara de Lempicka. Es decir, Tamara de Lempicka reflejó en su cuadro lo que vivió, y lo hizo con una calidad extraordinaria, incuestionable, y que las feministas se pueden quedar con su discurso, porque sencillamente también ser mujer es vivir sin hipocresía. Ser mujer también significa aceptar lo que eres, pero todavía resulta eh, más fuerte ser capaz de exponer una obra y dar a conocer al mundo tu forma de sentir, tu forma de vivir, y confesar abiertamente en cualquier momento que se la entrevistara cómo realmente ella establecía su nexo con el arte y cómo establecía su nexo comercial. Con lo cual, aquí estaríamos ante otra Kiki, pero un poco más adelantada, más fuerte, y que contribuyó indiscutiblemente a la evolución del arte en el siglo XX. Tamara va a comenzar siempre a trabajar sobre temas de retratos de mujeres, retratos de mujeres muy como en posiciones quizás tan excesivamente ingenuas que convocan justamente a la perversidad, convocan justamente a sentir ese morbo. O sea, hace composiciones como esta que se llama Muchachas, donde vemos dos chicas que están vinculadas o están en una especie de hermandad o de amistad mucho más allá de lo que significa el nexo del hermano, ¿no? Sin romper ningún tabú con respecto al insecto, porque es que realmente se convoca a un cuadro como hermanas, pero realmente son dos chicas que están sintiendo en ese momento ternura, y donde evidentemente una va a dominar nada más con la mirada a la otra, ¿no? Y mientras que una, la que está hacia la izquierda del cuadro, pues o sea, se arremola con esos rizos sobre la que está mirando al cuadro, al frente, al espectador, con esa mirada, como diciendo algo así como, bueno, es mía, bueno, pues aquí hay algo más de lo que se puede ver. Nos damos cuenta también que ese personaje que mira prácticamente en el ángulo, dejando la cabeza en el ángulo izquierdo, está abrazando a la chica desnuda, mientras que la chica desnuda está siendo tapada justamente por un pañuelo que ella va a llevar en el cuello. Como pueden ver en esta obra, por ejemplo, hay una solidez pictórica importante, ¿m? Y hay una fuerza muy reivindicativa. Reivindicativa en el sentido de que se vive en una realidad completamente
desvalorizada e hipócrita. No sé cómo se ha podido asociar a Tamara de Lempicka a un decadentismo burgués, porque Tamara de Lempicka realmente estaba exponiendo permanentemente ante la falsa moral, estaba exponiendo la verdadera moral de su época. Hay que decir también, y lo voy a adelantar, que Tamara de Lempicka fue de las pocas artistas mujeres que consiguió siempre vivir de su trabajo, siempre, de su trabajo como pintora. Y Tamara de Lempicka no va a perder su fuerza, como dicen en Estados Unidos, porque fue ignorada, sino porque arriba, justamente, lo que sería ya con una fuerza importante en ese momento y necesaria, el expresionismo, el expresionismo abstracto norteamericano, que sí, con todas las manifestaciones como fueron Jackson Pollock, sí, y desde otras praxis, sí eludían toda la parte figurativa. Pero este expresionismo de los Estados Unidos es un expresionismo de corte distinto, ¿m? Y muy diferente al expresionismo que se fragua en la propia obra de Tamara de Lempicka, o que existe en la propia obra de Tamara. Y hoy muchos intentamos reivindicar su figura porque justamente, a pesar de que ella sufre ese decline en el siglo XX, perdón, en los momentos en que está en Estados Unidos, hoy por hoy, Tamara de Lempicka es una de las artistas, de las primeras artistas mm, que ya no existen, muertas, cuya obra es más cotizada. O sea, podríamos decir que es la artista mujer, y lo tengo que decir porque es la artista mujer más cotizada de todo el siglo XX y XXI en estos momentos. ¿Por qué? Porque su obra es escasa. ¿Por qué? Porque su obra perteneció siempre a coleccionistas privados. ¿Por qué? Porque su obra nunca fue aceptada para ser expuesta, y muy pocas instituciones se hicieron con ella, solo los que tuvieron buen ojo. Y porque existen muchas celebrities que han adorado, mujeres celebrities que han adorado y comprado la obra de Tamara de Lempicka, y que en el caso, por ejemplo, de Madonna, sí se resalta por la compra de obras de mujeres. Ella es una coleccionista de Frida Kahlo, coleccionista de Remedios Varo, coleccionista de Tamara de Lempicka, y coleccionista de muchísimas mujeres de la vanguardia y muchísimas mujeres contemporáneas. La Strenza también. Lo que pasa es que la Strenza ya vendió, subastó toda su colección de arte hace aproximadamente 10 años. Pero sí que está en poder de mujeres que en cierto modo son iconos de muchas cosas. En el caso de la obra de Tamara. Aquí vamos a ver un acercamiento a esta figura. Tamara también tenía una cualidad, y es que ella no solo pintaba, ella realizaba en la parte de atrás de la obra siempre una especie de, podríamos decir, de escenografía que reproducía la ciudad. Y esto nos va a recordar mucho el expresionismo alemán, en cierto modo. Pero aquí podemos ver más de cerca la mirada pícara, la mirada morbosa de esta mujer que está aquí en este registro de lo que podríamos decir de lo que sería el lado izquierdo, si miramos la obra de frente, que queda ya en el ángulo superior. Y al mismo tiempo vemos el sosiego o el placer o el post placer de la otra mujer que está recostada a ella, ¿no? Existe como una intención de dominación de una figura con la otra. Este es un cuadro que podría, obviamente, ser escandaloso. Tengo que decir también que estas figuras, con estos trasfondos que parecen escenografías, o
O sea, ella coloca siempre o generalmente coloca las figuras y detrás hace escenografías muy cubistas, y el Art Nouveau tiene mucho que ver con el tema de la geometrización cubista, pero ella lo lleva no solo la Art Nouveau, yo creo que ella trabaja más las mujeres o las figuraciones Art Nouveau de las mujeres, pero incluye muchísimo más cubismo, y este no es el caso más específico. Hay cuadros donde se ve muchísimo más esa decoración o esa escenografía de la parte de atrás del cuadro, como una especie de plató donde ella retrata a estas personas. Y esto es una gran innovación con respecto al tema del retrato y al tema de la figura. Generalmente va a recurrir a la ciudad, nunca va a recurrir al paisaje. Ella realmente lo único que siempre coloca muchas veces en sus cuadros o le dedica a cuadros específicos son a las llamadas calas, que muchas personas le llaman lirio, era su flor preferida, y las coloca justo en la parte donde están los retratos, pero nunca trabaja con la naturaleza porque evidentemente no le importaba ni le interesaba esa naturaleza. Y lo curioso es que ella pintaba en el campo, tenía un sitio para pintar, para que le diera la luz, en un sitio como en una villa, pero nunca recurrió, o sea que ella ya esta parte de atrás toda la atreza para eh, y la hace, la realiza justamente para estos cuadros. Aquí vemos otra obra que es conocidísima. Este es el retrato de su hija, ¿no? Pero nunca ella abandona su cierta tendencia a lo mórbido en sus representaciones. Yo vi este cuadro, es un cuadro grande, lo vi en el Pompidou y después lo vi aquí con muchísimo detenimiento, lo tuve de frente así muchísimo rato, y es verdad que aquí reconocemos un poco toda ese envoltorio morboso que recorre, por ejemplo, la obra de Balthus. Es cierto que está ahí, pero este es el retrato de su hija, al que ella, a la que ella no priva de la sexualidad ni de la sensualidad, porque aquí la mirada, el corte del pelo, el tipo de vestido ya está como insinuada hacia una edad mucho mayor que la que puede tener la niña, y vemos como aquí detrás ella va a trabajar también todo una especie de balconada que da a una ciudad cada vez más distorsionada. Este es otro retrato de su hija, que también, bueno, pues esa presencia del osito, de la niña, toda la parte de atrás ya así muy marcada dentro del Art Nouveau. Fíjense el colorido, fíjense la construcción de figuras, fíjense lo volumétrico de todas las figuras que ella trabaja, cómo recurre a una geometría sexualizada y sensual, pero una geometría que se nota en la construcción de los cuerpos y en la brillantez que estos cuerpos, sobre todo de la cabeza hacia abajo, evocan. Estos son las famosas calas, de la cual yo tengo en el patio muchas porque también es mi flor preferida, y ella le llama lirios o lilos también. Y esto siempre o aparece como un adorno dentro de, si está sobre un interior, o ella dedica varios cuadros a estas flores. En su casa, tal y como se reprodujo aquí en la exposición, en todos los sitios habían jarrones de todas las formas, cuadrados, bueno, pues de todo tipo de formas, transparentes siempre, o sea, de vidrio, con estas flores. Siempre. Era una flor que a ella le gustaba, y que también le gustaba su representación pictórica. Y es obvio porque esta flor es la representación de el sexo femenino. Cuando uno ve esta flor, cuando la acerca, la flor se abre, es sencillamente la representación
de un sexo femenino, pues completamente, podríamos decir, excitado, ¿no? Es así. Hay muchos que dicen que es una flor hermafrodita porque tiene al mismo tiempo todo lo que es el sexo de la mujer más un pene pequeño penetrándola. Sencillamente esto que sobresale de la flor no es un pene, forma todo parte de la sexualidad y del sexo femenino, y esto es algo que hay muchas personas que no saben ni siquiera que existe. De ahí esa interpretación freudiana que se le ha dado a sus flores. Aquí ya empezamos a ver una Tamara, y miren los fondos, que a pesar de que tiene construcciones muy angulosas y que tiene mucho trabajo de ángulo y de caída en los ropajes de las mujeres que pinta, eh, va a intentar siempre, de algún modo, mostrar una imagen de mujer sensual. Aquí tenemos con este manto rojo, ese negligé blanco, porque evidentemente ella está envuelta en una bata roja y al mismo tiempo lleva un armiño, pero está vestida con un salto de cama, un negligé. O sea, está vestida con una ropa interior de dormir y al mismo tiempo está colocada en una posición mirando hacia, hacia el infinito, y detrás de ella pues está colocada todas esas estructuras que ella cada vez va complejizando más y va haciendo menos reconocible y más geométricas. Y esto evidentemente es algo que ella toma del cubismo, ese cubismo primero escénico, y lo va a aplicar a su obra y lo va a aplicar también a la construcción de las figuras. Esta pose eh, es muy recurrente en, eh, en este tipo de pintura, que muchas veces el Art Deco se utilizó muchísimo más generalmente para la ilustración que para la pintura al óleo. Sin embargo, ella lo dominó, este tipo de mujer Art Deco lo dominó muchísimo y muy bien, y fue siempre avanzando. Son mujeres de caras angulosas, de el típico corte garzón, y mujeres además con hombros, siempre los hombros son redondeados, esos cuellos fuertes, esos cuellos tensos, y en este caso es como una mujer añorando, ¿no? Eh, pues algo que va a ocurrir, va a suceder, y que mira con, al mismo tiempo, con deseo, con impaciencia o con añoranza. Siempre aparecen en la obra de Tamara ya recurrentemente las mujeres bellas, las mujeres seductoras, las mujeres elegantes, las mujeres con glamour, las mujeres con rapport. ¿Por qué? Porque era el tipo de mujer con que Tamara se relacionó. Tamara nunca escondió que era bisexual, un poco más allá que bisexual, y era conocida por todo su afición a las mujeres bellas, por una parte, y su afición a las mujeres masculinas, por otro, a las que también retrató. Eh, Como también era conocida su gran afición al sexo más abierto, más de corte romana, más tendiente a la orgía. Sobre todo ella solía representarlo, o sea, tenía el papel de voyeur, miraba y pintaba estas representaciones donde solo existían mujeres, y lo hace sin caer nunca en la vulgaridad. Estas mujeres que ella empieza a pintar siempre buscan, con la mirada buscan, con la mirada perdida, con la mirada añorante. Es ese tipo de mujer
burguesa que no conoce la complacencia, que no conoce verdaderamente el significado de lo que puede ser un Lilo o una Cala, porque realmente nunca ha sido bien pulsada, nunca ha sido excitada a nivel corporal ni emocional. Y son mujeres como que en estos casos van siempre vestidas, ataviadas, y detrás siempre la acompañan eh, algo que hace referencia al exterior, ¿no? Como mujeres que están en soledad. Aquí tenemos, esta fue una de las grandes amantes de Tamara de Lempicka, era una baronesa también, y bueno, de más está decir que ella ahí viene de montar a caballo, era conocida por su masculinidad, que tampoco nunca tapó ni dejó de tener. Y aquí la vemos ya en un retrato que es un encargo o una petición que le hace a Tamara. Y a mí me encanta mucho el tema que de este drapeado de atrás y al mismo tiempo como si se descorriera una cortina cuando se ve que se está posando en una especie de escalera que la trama justamente Tamara. Detrás hay toda una escenografía de la ciudad. Como pueden ver, era una mujer masculina, pero muy, muy hermosa. Esta mujer, durante mucho tiempo, sí fue amante de Tamara de Lempicka. Empieza después ya a combinar este tipo de mujeres con instrumentos. ¿De dónde nos vienen los instrumentos? Y siempre manteniendo esos colores brillantes, restellantes. Yo estuve frente a las obras, o sea, esto no es manipulación de internet. Las obras están restellantes. No sé cómo lograba hacer que sus pinturas durasen tanto tiempo como para llegar hasta hoy en esa calidad de pintura y sin oxidación, sin limpieza, porque yo pregunté aquí cuando vinieron las obras que si las obras habían sido limpiadas para venir, y me dijeron que no habían sido limpiadas, no hay una obra craquelada. Y este destello de estos azules, era, el azul y el verde eran colores que ella trabajaba con muchísima fuerza. Van a ser así como se ven. Eh, es obvio que todo este mundo iconográfico y todos estos desnudos femeninos evidencian también que Tamara de Lempicka fue objeto del deseo de muchas mujeres. ¿Mm? Eh, y ella no lo esconde tampoco, porque si algo tenía claro ella, era lo que ella era y quién era ella. Hizo sobre todas las cosas ella a nivel plástico y a nivel de vida. Yo creo que ella nunca distanció el arte de la vida. También sabía quién aspiraba a ser. Ella llegó a decir, fui la primera mujer que hizo pinturas claras y evidentes, y ese fue el éxito, el secreto del éxito de mi arte. Entre 100 cuadros es posible distinguir los míos, y eso es verdad. Y eso es verdad porque lo comprobé yo en el Pompidou. O sea, hacia allí me dirigí y dije, esto es un Tamara de Lempicka, y la reconozco donde quiera que pueda pintar, hasta en sus últimos años, porque es algo que nunca más, cuando la tengas en la retina, vas a dejar de saber que es ella. Y ella lo tenía muy claro. Y cuenta ella misma que las galerías comenzaron a ponerme en sus mejores salas, siempre en el centro, porque mi arte atraía al público. Por el uso del color, por el uso de la figuración, por esta innovación de las escenografías y por supuesto por lo tórrida o más que tórrida de las escenas que pintaba. Tamara de Lempicka obviamente no era una pintora para llevar a la familia.
Era una pintora para aquellos que realmente estaban interesados por el arte y que iban con un afán de ver a esa mujer que retrataba los impulsos más secretos, más oscuros, y que los exponía tan claramente como los resaltaba con su color. Y hoy se puede decir que por indagación que yo también precisé ante todo esto, parte de un artículo que me leí y que hoy lo reencontré y dije, bueno, o sea, Tamara de Lempicka sigue siendo hoy una de las artistas más visitadas en los museos. La gente se detiene muchísimo ante la obra de Tamara de Lempicka, y cuando existe una exposición, repito, la única exposición antológica que se ha hecho de Tamara de Lempicka se hizo en Vigo. Se escogió esta ciudad de Europa para realizarse, de Europa. Bueno, se hizo aquí y en Viena, no se hizo en más lugar, porque era la ciudad que ambas ciudades tenían el componente ideal para poder trabajar toda la decoración y toda la curaduría que llevaba aquella obra. Y sinceramente la exposición en Vigo tuvo que ampliarse, porque era una concurrencia de público que ya venía de otras partes a ver la exposición. Tuvo un éxito grandísimo. Yo creo que fue la primera exposición que se realizó en Vigo después de hacía muchos años, que verdaderamente centró, dio un punto clave del arte para la ciudad de Vigo y para los museos de Vigo. Muy, muy importante. Pueden buscar en internet toda la cantidad de referencias que hay a esta exposición que se hizo aquí. Si seguimos mirando aquí, en esta obra que se llama La Bella Rafaela, este es el primer cuadro donde Tamara empieza a desnudar mujeres y a ponerlas en posiciones atractivas, a ponerlas en posiciones verdaderamente más allá que desnudos de mujer. Esta obra se convirtió en su momento en el gran cuadro de Tamara de Lempicka. Se llama así, La Bella Rafaela. Es un retrato que ella realiza a una de sus modelos, a la que también ella logra seducir. Y este es el primer cuadro que hace de La Bella Rafaela, y con este cuadro ella logra impactar ya al público. Primero porque introduce sobre colores muy sobrios el rojo de lo morboso, que al mismo tiempo ella siempre utilizó en los labios de todas sus mujeres. Todas las mujeres que ella pintó tenían los labios pintados de rojo, y en este momento, lejos de colocar un negligé blanco, coloca ya una insinuación netamente psicalíptica, de seducción lujuriosa en esta mujer, y realiza una serie de cuadros hasta que llega a este, que es el momento en que realmente Tamara desnuda en el cuadro, y supongo, a la Bella Rafaela, y ya la convierte en un verdadero objeto del deseo, en una postura muy muy erótica, mucho más que erótica, mucho más que sensual, en una postura sexual de verdadero éxtasis. Y también se convierte, esto es como una contraposición, esto es como la maja vestida y la maja desnuda. Aquí esta obra logra dar tanto impacto como la anterior. Es tan erótica como la anterior. O sea que esta mujer es presentada como un objeto, o como no como un objeto, es presentada como una mujer deseada, tan deseada, que tiene que avanzarse en la pintura y llegar al momento en que
ella misma se desnuda o es desnudada. Además, ese detalle de que ella sostiene el negligé aquí con la mano en esa posición de, de, de placer, y al mismo tiempo esa otra parte que sale por debajo de las piernas. Aquí ya empieza ella a desnudar distintos tipos de mujeres, ¿no? Ya a donde se empieza a apreciar partes del cuerpo femenino, como el seno de esta mujer o de esta muchacha, y al mismo tiempo ella nunca deja de experimentar, porque aquí vamos a ver, y si ella no trabajó con forma cubista, que baje alguien y me lo diga, o con base de un lenguaje diferente. Miren ese cuello, miren esos rizos, y miren esta mano. Sin embargo, el objeto de la mirada está muy bien pintado, muy bien definido, y resalta por encima de todo lo demás, que es ese pecho descubierto. Aquí vemos algo que no trabajó mucho, es una de las pocas obras donde ella trabaja la pareja y justamente la usa para hacer un juego de cuerpo muy interesante entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, que ella, por cierto, puntualiza y ilumina con una mayor intensidad, y los vuelve a contraponer a ese fondo de que no aparece en la Bella Rafaela, porque es un acto íntimo, es un acto que ya está presenciando íntimamente, pero aquí sí lo estás poniendo con una visión de la ciudad. O sea, es este juego de cómo la sexualidad visible, ¿no? La sexualidad plena y desnuda en la calle, ¿no? Todo eso que puede evocar. Claro, cuando tú lo ves aquí no es lo mismo que cuando ves la obra, porque justamente lo que te da es eso, o sea, el morbo de que la gente está teniendo sexo justamente en la calle y está desnuda. Este es otro retrato, esta es una mujer más pudorosa, este es anterior a lo que hemos visto, mujeres de ojos grandes, bello. Aquí está más tendiente a, y más pendiente ella de el típico retrato de modelo, pero no obstante, si vamos a sus rostros, esos rostros son ovalados, cortados. Otro de sus grandes retratos, por el que introduce un color que no había usado, que es el violeta, donde vemos esta postura como de inocencia, ¿no? De tomarse aquí la mano con la boca, mirar hacia otro lado, como queriendo no enfrentar la mirada a la que está expuesta toda la belleza y la esbeltez de esta figura femenina. Aquí ya tácitamente eh, está recreando una escena de mujeres en una orgía. Y a pesar de que solo Coquiesa realiza muchas que verdaderamente atraen muchísimo al público, y atrae muchísimo a los compradores. Y atrae, curiosamente, muchísimo más a compradoras mujeres que a compradores hombres. Todas las mujeres están maquilladas, estas bocas rojas, nunca se pierde la sensualidad, no hay un rol, no hay una dominación, existe un disfrute, un placer, desde una fuerza increíble que emana de sus cuadros. Este cuadro es pequeño. Otra de sus piezas que a mí me gusta mucho por toda esta estructura que tiene acá atrás, aquí atrás, es una mujer desnuda y encadenada, que está mirando hacia, hacia atrás, al mismo tiempo que está encadenada de frente, dándonos la impresión de que se va a girar de espalda, o que está convocando a la persona que mira a que venga hacia ella, en un juego erótico, obviamente. Esta es otra, además esta es una pieza muy bonita,
este trabajo del paño, de las puntas, de las sombras, este juego que ella realiza con los pechos tipo conos, el cuello y los hombros. Ella le gustaba mucho los hombros, brazos fuertes, muslos fuertes, obviamente pubis afeitado, y estas mujeres en estado de como de una cierta ingenuidad, por ejemplo, por la pose de la mano, por esta pose de la mano, sobre todo de una sensualidad y una feminidad bastante grande. Aquí tenemos ya una obra donde ella incursiona mucho más. Esta es una obra posterior donde ella va a incursionar ya en un trabajo de otro tipo, en un trabajo más de taller, de modelo, donde más que importar la feminidad, importa un poco el tema del tamaño, el primero, el plano, el paño detrás, o sea, ella está ahí trabajando justamente mostrando que está trabajando con una modelo desnuda, ¿no? Y hace todo este juego con el pelo, la cortina, el triángulo, lo que aparece aquí, la silla, este muslo, la musculatura que vemos de esta mujer aquí, en comparación con pechos pequeños, casi siempre, a pesar de ser mujeres muy esbeltas, muy grandes y quizás muy fuertes, no sé cuál es la razón, pero Tamara de Lempicka siempre pintaba, excepto en la bella Rafaela, mujeres de pechos pequeños. No sé si es por eso que ella siente tanta atracción por Rafaela y la pinta en varias formas, porque he mostrado dos, pero la pinta varias veces, y es justamente también porque Rafaela es como una visión de Rubens, o sea, es una mujer con grandes pechos y con una gran sensualidad corpórea, tocable, tangible, sólida. Vemos aquí esta mujer que ya habíamos visto, esta otra que es preciosa porque es como un después, ¿no? La mujer ya recostada en la almohada después de ser satisfecha o autosatisfecha o como haya ocurrido. Esta es uno de los cuadros más famosos de Tamara, que es Tamara en Bugatti. ¿Mm? Y esto recuerda mucho a otra gran seductora y otra gran eh, mujer que empleó su sexualidad, sensualidad y feminidad para atraer a las personas hacia su arte, que hoy es inmemorial. Eso es Isadora Duncan, porque justamente Isadora Duncan muere en un Bugatti descapotable con, porque se le enreda, y esto es por todo conocido, se le enreda la bufanda en la rueda trasera y la horca. Y este cuadro es posiblemente uno de los más conocidos de Tamara de Lempicka. He de decir que hay una revista social de las que se publicaban en Cuba de los años 20 y pico, donde Tamara de Lempicka hace una ilustración, esa revista, y todo el diseño art déco, toda la figuración art déco la hacía Massaguer, pero hay una pequeña viñeta hecha por Tamara de Lempicka, parada, ella delante del Bugatti, en blanco y negro, anunciando unas ruedas, unas gomas para coche. Y esto es también una curiosidad. Este cuadro es bellísimo. Esta fue la primera obra que yo vi de Tamara de Lempicka, y no solo me enamoré de su obra, sino me enamoré de Tamara de Lempicka. Y por supuesto me enamoré de los Bugatti, que para mí es el coche por excelencia. Y esto es Santa Teresa. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la visión de esta mujer, la desacralización de todos los puntos, cuando pone a Santa Teresa en un éxtasis que no es para nada místico, solo pinta su cabeza, no sabemos qué está pasando, pero evidentemente Santa Teresa está en un éxtasis sexual? Pero es que eso que ella representa como mujer en el siglo XX, Bernini lo expresó en el éxtasis de Santa Teresa, en una escultura donde un querubín
atraviesa con una, un palo, una lanza, atraviesa el sexo de Santa Teresa, que no se ve por el mantón. La escultura está en Roma. ¿Mm? Y Santa Teresa está evocando un éxtasis sexual, porque hay un querubín que le atraviesa con, eh, con un instrumento, con un palo, no sé con qué, que tendrá en la punta, porque no se puede ver a la altura en que está la obra, pero está siendo poseída por un querubín y su instrumento. Pues este es otra de las eh, piezas. Esta pieza pertenece a Madonna, esta Santa Teresa, que es una Santa Teresa. Además, Santa Teresa, cuando escribe sus vidas, eh, Santa Teresa fue una santa que ha sido muy cuestionada. De hecho, es la santa que yo tengo frente a mí, puesta en una lámina, porque ha sido muy cuestionada, porque ella sí habló eh, de cierta sexualidad con Dios, como monja, ¿no? Porque además eso era lo que ellas tenían, un matrimonio con, con Jesús. Lo tenía con los tres, porque al final son uno. Y eso, Santa Teresa fue una santa bastante rebelde en ese sentido, y sí que lo evocó. Por eso la evoca Bernini de esa manera, y después muchos la han evocado en esa éxtasis sexual con el marido al que ella se había dedicado y con el que se había casado, que era Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres pero son uno. Entonces, es ahí donde quería finalizar, porque quizás muchos no han entendido nada, muchos no han comprendido nada, muchos no han visto nada en la obra de Tamara de Lempicka, pero le puedo decir que Tamara de Lempicka sí fue una vanguardista. Tamara de Lempicka sí innovó en el lenguaje. Tamara de Lempicka vivió como quiso y pintó como sintió y como vivió, y eso lo hizo con una calidad pictórica, compositiva, un manejo del color, un manejo de los planos, un manejo de la geometría y un manejo exquisito y grande de la obra artística. Y podrán decir lo que podrán decir, quienes lo podrán decir, pero Tamara de Lempicka es una de esas grandes mujeres que tanto de un lado como de otro siempre es apartada por esas cosas que se están imponiendo ahora y que no tienen absolutamente nada que ver con nada, simplemente porque era blanca, rubia y burguesa, y tenía que asumir una postura. Siendo así, tenía que asumir una postura de mujer oprimida, de raza mestiza y de clase obrera. Hubiera sido un fraude de pintora. Tamara de Lempicka pintó lo que vivió, y pintó con la intensidad que lo vivió, y movió con su cuadro, con sus colores, con esas mujeres, con esas representaciones, movió a mucho público y movió a muchas personas también a verse reflejada, porque eso que ella representa también está dentro de muchos de nosotros, por no decir de casi todos. Entonces, pues nada, he querido darle esta pincelada, introducir a Tamara de Lempicka y ver algo diferente, pero que si analizan la obra van a ver que tiene mucha concordancia y mucha mirada a los que la precedieron y con los que confraternizó también dentro de la vanguardia. Los saludo, que lo que está arriba como lo que esté abajo los bendiga. Un beso muy grande y mañana nos vemos con más y mejor.